Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en El Desconcierto, que en realidad ya es más que una entrevista. Este es un espacio estable que hemos mantenido aquí con la Fundación Sol cada 2 semanas, que tenemos a uno de sus investigadores e investigadoras para hablar de diversos temas. Y en esta ocasión, como ya pueden ver, nos acompaña Recaredo Galvez. ¿Cómo estás, Recaredo? ¿Qué tal? Hola Gino, muy buenos días. Muchas gracias por esta nueva invitación. Vamos a tener que inventarle un nombre a este espacio. Nos falta eso, porque ya como es un espacio habitual, recurrente, ya vamos a juntar las mentes creativas para ponerle nombre. Pero ya habíamos contado contigo hace un par de semanas atrás, que en una jornada que te tocó difícil, ¿sabes? Porque tuviste como varias entrevistas al hilo, ¿no? Claro, claro. Bueno, hoy también estuvimos en la mañana comentando sobre este mismo tema en otro medio, entonces es agradable poder compartir el resultado de nuestras investigaciones cuando se quiere profundizar en los temas. Claro, siempre bien requerida en realidad y muy requerida la Fundación Soleil con sus datos técnicos precisos eh, y con información que siempre es agradable y vale la pena de ver, aunque a veces duela. A veces, pero siempre es bueno tenerle esa información, por lo menos, más que no tenerla. Y en este caso vamos a ir a un tema que es muy contingente, que es muy importante también y que probablemente es de lo que menos se ha hablado durante este periodo de campañas y electoral, que es el tema del financiamiento. Se habla mucho de las propuestas, se habla mucho de las peleas reñidas, de la cosa política, de las cosas que influyen al momento electoral, lo de Hermosilla, lo de Monsalve, etcétera, pero esto que es central y que es algo importantísimo desde el inicio de este proceso democrático, no se ha tomado, yo creo, con la profundidad que requiere, así que gracias ya de inicio por estar acá con nosotros y por entrar en nuestras investigaciones que hablan y apuntan un poco a eso. Entonces, no sé si quieres hacer una introducción un poco de esta investigación que han hecho sobre el financiamiento electoral. Sí, muy brevemente, como a modo de contexto, este es un estudio que estamos trabajando en la Fundación Sol para que estos días antes de las elecciones podamos tener al acceso la visualización de cómo es que distintos grupos económicos de nuestro país, que son bastante influyentes, como por ejemplo el Grupo Lux y Grupo Mate, algunos nombres ya habituales, ¿verdad? En Angelini tenían Angelini también, cómo están participando también de este proceso a través del financiamiento. Nos interesa este aspecto en el cual no es primera vez que tratamos de sumergirnos, porque durante lo que fue el pasado proceso constituyente, tuvimos la posibilidad de acceder a las planillas de información que sistematiza el CERVEL. Eso es muy importante de tener en cuenta, que toda la transparencia de este financiamiento de las campañas electorales se da en el contexto de las distintas modificaciones que se han hecho a las leyes electorales, dado también escándalos que hemos tenido en tiempos, periodos anteriores, y que luego de continuas reformas, hoy el propio servicio electoral sistematiza la información de los aportes, la publica en su sitio web y permite que distintas personas podamos trabajar con esa información. En el caso de Fundación Sol, lo que hacemos es poder vincular a estas personas, que son personas naturales, que aportan en montos que ya vamos a conversar, pero que son bastante relevantes, tanto a partidos como también a candidaturas, y hemos puesto el foco en aquellas personas que están vinculadas a grandes grupos económicos, para poder ver realmente cuál es el peso que tiene dentro del proceso electoral en general este gran capital, y al mismo tiempo para poder hacernos una idea respecto de dónde está su afinidad. Es decir, tenemos que comprender que si se financia a cierta candidatura, ya sea a gobernador, que son las elecciones que tenemos este 26 y 27, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldías, concejalías. Entonces, lo que tratamos de preguntarnos es que si se financian las candidaturas con cierta idea,
eso corresponde a cierto interés. O sea, no, probablemente el título que le hemos tratado de dar a esto es de inversión electoral, tratando de visualizar el objetivo que tiene más de largo plazo, desembolsar altas sumas de dinero para apoyar ciertas candidaturas. O sea, difícilmente podría ser algo totalmente neutral. Es súper interesante, claro, ese concepto que dices de inversión electoral, claro, de algo que uno espera. La inversión es algo que un dinero que uno mete en algo y espera que le dé un rédito. Es decir, claro, como dicen, no es inocuo, no es baladí, hay algo, nadie regala plata. No es por bolitas de dulce, no es porque me caíste bien, no es porque te encuentro muy simpático usualmente, o muy poca gente quizá y si es que la gente más comprometida así como ideológicamente, lo hará en sumas módicas, digamos, en lo que uno puede entregar, donar unos 10.000, 20.000, quizás los más generosos 50.000, quizás, pero estamos hablando de millones de pesos. Y esas cifras no son regalos. Entonces, y bueno, y un poquito antes de hablarnos y meternos en el dato duro, que está muy interesante, el que lo estoy viendo ahí de los aportes, los nombres concretos de los aportes, hay unas cifras bien llamativas. Te quería, y sacarte un poco de la investigación antes de entrar en esa materia dura, conversar un poco de la relevancia justamente que mencionabas del aporte económico a las campañas hoy en día, porque quizá siempre el aporte de recursos y de dinero ha sido importante y relevante para cualquier proceso empresarial, de político, lo que sea. Pero particularmente por las condiciones de las campañas políticas de hoy en día, pareciera que cada vez la importancia de la plata es mayor. Yo me puedes corregir o puedes diferir quizás, pero uno a primera vista piensa en lo que es la inversión en las redes sociales, en pagar publicidad, para que hoy en día no toda la gente está viendo las noticias, no toda la gente está viendo el diario, no toda la gente está viendo como entonces que uno tenía un lugar, un nicho en el que apuntar a llegar y la gente te conocía a través de eso. Mucha gente está como al margen, la mayoría, sobre todo ahora más encima que tenemos el voto obligatorio, mucha gente que jamás se interesó por el tema político. Entonces, el llegar a esas personas, hoy en día en la carta está haciendo la publicidad, sobre todo la publicidad en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas estas en redes sociales, y esas publicidades son caras. Y para mantenerla en el tiempo, y más encima con mucha gente que está compitiendo, porque estas son elecciones muy grandes, pues son 360 y tantos municipios, entonces tienes por lo menos miles de alcaldes, decenas de miles de concejales, quizás, entonces... Bueno, ¿cómo lo ves tú en este contexto actual, la relevancia y la importancia del aporte financiero en las campañas electorales? Bueno, el aporte para financiar las campañas, como tú dices, en un contexto que cada vez requiere más presencia, podríamos pensar de que dada la gran cantidad de información que existe en las distintas plataformas, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sean las redes sociales, eso probablemente a lo que empuja es a la necesidad de estar más presente en estas distintas plataformas. Además, es tanta la información de diverso tipo que claramente también se requieren niveles de producción que permitan que el mensaje que está queriendo transmitir cada candidato o candidata sea algo que genere adhesión. Entonces, esto, como tú bien señalas, va generando distintos tipos de negocios en los cuales para las distintas redes sociales o para las distintas empresas que están vinculadas a las comunicaciones, también se generan oportunidades en las cuales van a recibir ingresos vinculados con estas campañas. Es de esa forma como probablemente ahí tenemos otra área que es importante de revisar, porque se ha podido apreciar cómo muchas veces el financiamiento en redes sociales, por una parte, lo podemos vincular con compañías que son extranjeras, muchas de las redes, ya sea Meta y todo lo que tiene que ver con sus empresas filiales como son Facebook, Instagram o el mismo WhatsApp, son distintas vías por las cuales se puede generar algún tipo de
propaganda de campaña con ciertos requerimientos específicos o ciertas limitaciones, y el pago que se realiza es un pago que obviamente a quien beneficia a una empresa transnacional. Ahora, también es importante considerar que el financiamiento a empresas locales de comunicaciones por lo general se concentra en grandes medios, y esto también tiene que ver con que son los lugares donde son los lugares vinculados a las capitales regionales o a las ciudades más populosas, donde podríamos ver que existe la mayor disputa electoral. Un ejemplo de eso tiene que ver con el municipio de Santiago, que es uno de los municipios donde podemos observar que sus distintas candidaturas reúnen una amplia cantidad de aportes, y al mismo tiempo también una amplia cantidad de aportes que son vinculados a el propio gasto de las candidaturas mismas, ya sea por créditos contra reembolso que han solicitado, que muchas veces en términos acumulados superan de manera muy, muy importante los 100 millones, podríamos indicar, y que en gran medida van a estar vinculadas esas metrópolis a distintos medios de comunicación que no son los medios comunales o alternativos. Por lo general son los medios que ya están establecidos y que muchas veces también forman parte de otras redes de comunicación que ya tienen también sus propios intereses o sus propias posturas en términos de cómo llevar a cabo este tipo de agenda que va a estar vinculada con las candidaturas. Sin sus embargo, líneas editoriales, podríamos decir. Cada medio tiene correcto. y como empresa tienen sus intereses, como bien decías. O sea, al final, los medios de comunicación en Chile y en buena parte del mundo, en su gran mayoría, salvo algunas contadas excepciones, son empresas. Correcto, eso es un aspecto relevante que nos viene a traer a colación, ya que estamos abordando este tema. ¿Qué es lo que se discute cuando se habla de la televisión pública? ¿Por qué no hablamos de una radio pública? ¿O qué significaría aquello? ¿Qué significarían medios que cuenten con un financiamiento público y que permitan ser una plataforma donde no dependa cuánto puedes pagar para poder colocar ahí ideas que tienen que ver con un alcance mayoritario o con un aspecto común, como son en este caso las elecciones? Entonces, ese es un debate bastante interesante cuando en cierta medida estamos en situaciones donde hay tanta concentración de capital como ocurre en nuestro país, y donde vemos que son las mismas candidaturas de siempre o las mismas familias de siempre las que se ven vinculadas con mayor financiamiento, mayor favor por parte de los grandes grupos económicos para poder seguir defendiendo sus ideas. Eso es relevante porque podemos preguntarnos qué es lo que está detrás de aportes, por ejemplo, para entrar ligeramente en materia, de aportes que realizan personas individuales que podemos visualizar en estas campañas, que superan los 200 millones de pesos, los 500 millones de pesos, a partidos políticos, a sus distintas candidaturas. Estuve viendo el informe y esa me llamó profundamente la atención porque te da como para detenerse, claro, ya como dijiste, ya entrando en materia derecha, porque hacen en este informe, hacen un análisis de donaciones particulares y donaciones como por grupo económico, y hay una persona, ya que la mencionaste, que se escapa, pero como por 2 cuerpos del segundo lugar y como por 10 cuerpos del tercer lugar, que es esta persona que es Jorge Andahuesa Fouque, Jorge Armando Andahuesa Fouque, que tiene un aporte total de 586 millones, casi 587 millones, por lo que decían, siendo que el segundo, que es Juan Manuel Casanueva, tiene 223 millones, y el tercero, que es más conocido, Juan Ignacio Sutil, tiene 53 millones. Entonces vas de 586 millones a 223, que es menos de la mitad, y después va a 53, que es como un 10% del primero. Entonces llama mucho la atención esa persona, quién es, por qué está poniendo tanto, prácticamente, no sé, más de $500,000 en inversión aquí, 586 millones de pesos
Parece ni para la Teletón, ¿no? Dices así como cuando la ve. Entonces, no sé si quieres adentrarte directo en esos casos particulares o vamos viendo también un poco, porque hay que, si vamos en orden, lo que podríamos hablar ahora también es explicar más el corazón de cómo funciona el financiamiento en las campañas en este sistema, porque hay financiamiento público y privado, y después podríamos ir a los casos particulares. Te lo dejo a ti, Recareo. Sí, me parece que es atractivo que entremos en la explicación de cómo funciona el financiamiento para que quienes nos están escuchando y nos están viendo también tengan presente que pronto vamos a ir sobre el detalle de algunos grupos económicos y algunas personas individuales que también podemos vincular a ciertos grupos económicos. Pero antes de eso, la pregunta que nos hacen cuando tratamos de difundir esta información es ¿y cuál es el problema? Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Dan una respuesta rápida que es, si la plata es de ellos pueden hacer lo que quieran con su plata. Y eso es bastante interesante de discutirlo, porque, claro, hay una idea que puede ser la que se deriva de esa afirmación, que tiene que ver probablemente con una perspectiva de la libertad de hacer lo que tú quieras con tu dinero, y eso no es para... Disculpa, Ricardo, suena mucho a imposible no pensarlo a cuando decía, bueno, la Universidad de San Sebastián tiene el derecho de pagarle lo que quiera a Marcela Cubillo. Con un claramente desproporcionado. Ese discurso de los que tienen la plata pueden hacer lo que quieran, con hartos bemoles. Correcto, y eso es lo interesante, cuando vamos haciendo un doble clic y profundizamos en esta situación, porque en el mismo ejemplo que tú citas de Marcela Cubillo, inicialmente hay quienes decían, oye, pero si ellos pueden hacer lo que quieran, son una universidad privada, ¿verdad? Y para muchas personas quizás hasta ahí eso tenía sentido porque era una universidad privada, pero si hacemos doble clic, ¿qué es lo que encontramos? Que esa universidad recibía poco más de un 45% de todos sus ingresos en el año 2023 desde fondos fiscales o avalados por el fisco. Entonces ahí decimos, parece que esta empresa privada que puede hacer lo que quiera con el dinero podría tener alguna consideración de que casi la mitad de sus ingresos vengan o estén avalados por fondos públicos, ¿verdad? Entonces ahí en apariencia nos importa un poco más qué es lo que está ocurriendo con el financiamiento de esta universidad. Por algo la propia Superintendencia de Educación Superior está sobre este tema. Y por algo, también, si profundizamos en otra capa de este asunto, nos damos cuenta de que una universidad privada no es lo mismo que un almacén, no es lo mismo que un supermercado, ¿verdad? Tiene una regulación específica. No puede hacer lo que quiera, entre comillas, con los ingresos que recibe. En este caso, entonces, podríamos preguntarnos, cuando miramos el financiamiento electoral, ¿cuál es el doble clic que podemos hacer? ¿Cuáles son esas capas que nos van a permitir analizar y comprender por qué pasa esto? Porque el primer elemento que puede aflorar cuando vemos que una persona hace aportes como los que tú describías, de 200 millones de pesos, de 500 millones de pesos a partidos políticos o a candidaturas en específico, lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿realmente es una situación particular o es una situación que se podría generalizar? Y es que esta libertad es tan extendida que realmente cualquier persona podría aportar lo que quisiera y financiar con eso al candidato que defiende las ideas que le son afines. Entonces, en ese primer doble clic nos vamos dando cuenta que la cosa no es tan así. Nos vamos dando cuenta que vivimos en un país que tiene un alto grado de contención salarial, que tiene, ¿qué es lo que eso significa? Eso significa de que realmente los verdaderos sueldos de Chile son bastante bajos. Significa que
en verdad, la mayoría de las y los trabajadores que van a votar en este proceso electoral y que han votado en procesos electorales anteriores no tienen la misma capacidad que los grandes grupos económicos, que personas que integran los directorios de las grandes empresas de nuestro país para poder apoyar a las candidaturas que defienden su idea afines. Entonces, hay una desventaja estructural de base. Hay una situación en la cual esa libertad que se construyó, que llamémosla así para abordar la discusión, que se construyó para que estas personas hagan esas millonarias donaciones, tiene como base un sistema desigual estructuralmente. Es decir, acá, si coincide que las 10 personas que más aportan de manera individual corresponden a aproximadamente el 30% en términos del monto que aportan de lo que aportan todas las personas naturales, es decir, apenas 10 aportan prácticamente el 30% de todos esos aportes pequeños que realizan las demás personas, entonces nos damos cuenta de que hay nuevamente una alta concentración en este proceso electoral. Nos vamos dando cuenta que hay ciertas situaciones que son problemáticas en términos de la estructura social, política y económica de nuestro país, que también se ven reflejadas en el financiamiento de este proceso democrático. ¿Y qué puede ser el otro doble clic que por ahora podemos hacer? ¿Cuál es el estado de salud, podríamos decir, que tienen las instituciones democráticas como las que van a ser electas en esta jornada 2024 para el resto de las y los trabajadores? Distintas encuestas con distintas metodologías lo que han dejado de manifiesto es que la legitimidad del sistema democrático está cada vez más debilitada. Y eso es algo sobre lo que tiene que poner atención el gran capital. ¿Por qué? Porque para el proceso de acumulación de riquezas, lo que se requiere es que también exista trabajo constante, lo que se requiere es que exista un nivel de paz social que permita esos procesos de acumulación. Y cuando llevamos décadas por distintas formas en las cuales se ha horadado, se ha debilitado la confianza en la negociación de salarios, la confianza en la representación de las organizaciones intermedias, principalmente los sindicatos, lo que vamos viendo es que estas estructuras democráticas que han sido vinculadas, no olvidemos que estas reformas de por qué se financia así hoy día con este nivel de transparencia las candidaturas, es porque anteriormente hemos tenido que realizar reformas, dado que fueron encontrados mecanismos de financiamiento que era ilícito, que no eran realmente transparentes, como fueron las boletas, las llamadas boletas ideológicamente falsas, que vincularon al grupo Penta, que vincularon a Sokimich, que vincularon a personas en específico del mundo político y que demostraron cómo el peso de las grandes empresas es algo que no se manifiesta solamente en que tengan más posibilidades de financiar campañas, sino que posteriormente, como tú lo señalaste recién, esto se convierte en una inversión. Entonces espero que el apoyo que te di para financiar tu elección se convierta en un apoyo de las ideas y de las normas que en concreto sean necesarias para que la acumulación de riqueza que estamos desarrollando los grandes capitales pueda continuar y pueda profundizarse. Entonces, aparte, mencionaba, Recaredo mencionó los casos de Penta, Sokimich, pero quizás, aparte de eso, quizás uno de los casos más elocuente, explícito en esta otra lista, en la de vuelta de la inversión, en la recuperación de la inversión, por ejemplo, la ley Longueira, en pesca, que literalmente, bueno, ahí hubo personas formalizadas, imputadas, Jaime Orpi encarcelado, entonces otras personas, muchas personas involucradas porque estaban haciendo leyes de las bajadas literales que le mandaban a las empresas. Entonces, básicamente un literal copy-paste, cosa que hasta el momento igual se ha mantenido con ciertas personas. O sea, hace poco también estuvo el acusado Bobadilla también de hacer unos copy-paste también mandados por empresas. Entonces, son cosas que pese a que
tristemente, pese a que igual ya se generaron su escándalo en un momento, generaron como se develó esta influencia tan directa, y que todo el mundo sabía, pero como que hasta ese momento no habían pruebas tan concretas, con el tema de Soquimich, Penta, también con el tema de la ley de pesca, etcétera. Igual hacemos un tres doritos después, llegamos al presente y seguimos viendo como indicios de eso. Y en ese sentido te quería preguntar, ya, han habido avances en el tema de la transparencia para los aportes a las campañas políticas, pero tienen visualizado ahí algunos otros mecanismos que se estén ocupando todavía para hacer potencial financiamiento ilegal de la política, o que otras artimañas que estén ahí todavía en juego y que no hayan sido o no estén siendo debidamente fiscalizadas, y que son cosas que se podría ponerle un poco más el ojo, o es muy vago el tema todo? Bueno, algo que da la historia que tú precisas, es difícil pensar que no existan otros mecanismos u otras fuentes de financiamiento. Incluso eso es algo que en cada una de las informaciones que compartimos, ya que hemos hecho seguimiento a este tema del financiamiento en estas campañas y en campañas anteriores, muchas personas también lo comentan, muchas personas también plantean, bueno, pero quizás hay otros mecanismos donde también estas candidaturas están recibiendo algún tipo de financiamiento. Ahora, también esto que ocurrió en la Universidad San Sebastián también es algo que se está investigando, pero una de las aristas podría estar relacionada con el estrecho vínculo que existe entre la Universidad San Sebastián, por ejemplo, y los distintos municipios de Providencia, Las Condes, La Reina, por ejemplo, que existen ahí distintos tipos de concesiones por uso de espacios, distintos tipos de acuerdos en términos de las funciones que desarrolla la Universidad San Sebastián, y estamos viendo al mismo tiempo como una de sus funcionarias estrella, en este caso Marcela Cubillos, ¿verdad?, recibía un sueldo bastante importante mientras realizaba actividad política, y posteriormente cuando estaba preparándose para asumir una contienda electoral. Entonces, las investigaciones posteriores podrán aclararnos si es que acá hay algún tipo de vínculo o no explícito en términos del financiamiento electoral, pero no podemos sino pensar que alguien que recibe ingresos suficientes y más que suficientes, ingresos millonarios, claramente puede disponer mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de tiempo a la participación política. O sea, claro, es que eso es algo innegable y que también está estudiado. Los trabajadores y trabajadoras que deben al menos ocupar 4 o 5 horas del día para movilizarse durante la mañana y la noche para llegar a su hogar luego del trabajo, o para ir al trabajo desde su hogar, que durante sus jornadas de trabajo tienen que estar realizando labores repetitivas, o que durante su jornada de trabajo realizan labores extenuantes y que al mismo tiempo reciben bajos salarios, difícilmente van a tener mayor interés de participar políticamente. Difícilmente vamos a poder ver que la gran mayoría, en ese sentido, va a estar con mayor posibilidad de disputar una elección, de seguir atentamente a su candidato o candidata, de participar en su partido político. Entonces no podemos desconocer que la situación de los ingresos, esa desigualdad estructural que hay en nuestro país, que se ha ido consolidando desde las profundas reformas que hizo la dictadura, de las cuales muchas siguen vigentes, es una desigualdad que impacta en la participación política, que tiene una realidad, y que una de sus aristas tiene que ver directamente con el financiamiento de esa participación política en términos de candidaturas. Y hoy la regulación lo que establece es que existen financiamientos privados, existen financiamientos que provienen del propio fisco, existe la posibilidad de un reembolso, y esto le garantiza a quienes participan como candidato o candidata, o a los partidos que patrocinan candidaturas, que puedan tener algún tipo de financiamiento para defender esa idea. Ahora, ¿dónde se mueve la balanza? En ese prácticamente 34% del total de estos aportes, que representan los aportes privados con publicidad,
que son donde vamos a encontrar principalmente a estos grupos económicos y grandes empresarios y empresarias. Y como te digo, o sea, es prácticamente alrededor del 34% del total del financiamiento, que supera los 54.000 millones de pesos, ¿ya? Entonces, no estamos hablando acá de poco dinero. Claro, por supuesto. Oye, vamos a ir con un comentario aquí en Instagram, porque recordamos que estamos en vivo y en directo conversando con Recareo Gallo, investigador de la Fundación Sol, sobre todo este tema del financiamiento electoral de cara a las elecciones de este sábado y domingo, elecciones de gobernadores regionales, de cores, de alcaldes y de concejales. Y bueno, en Instagram nos dice Gaba Sepúlveda, es fácil pagar lo que quieres cuando el dinero viene del Estado. Cuando lo escribo cuando estamos hablando del tema de Marcela Cubillo. Entonces, claro, como cuando la universidad, me imagino cuando la Universidad de San Sebastián dice, bueno, ocupa estos recursos del Estado, da lo mismo para que lo ocupe, es fácil ahí. Estamos interpretando ahí a Gaba Sepúlveda. Verónica Ibacache nos manda ahí un saludo. Hola, Verónica. Y bueno, también ahí recordarle a la gente que nos puede estar escribiendo en YouTube, en X, en Instagram, en Facebook. Estamos revisando sus comentarios también, si han visto algunas cosas raras también en el financiamiento o qué les parece también este tema. Y antes de seguir y avanzar en el tema de Recareo, solo agregar, porque me acordé también, quizás que podría entenderse como un financiamiento irregular de la política, probablemente no sea ilegal, no hay una figura, pero claramente es complejo el tema de las sillitas musicales entre los cargos políticos y los directorios de empresas. Que en este sentido de cuando mucha gente que, no sé, que tuvo, lo conversamos la otra vez, no recuerdo con quién, pero que claro, tú tienes un ministro, un subsecretario, alguien importante que estuvo en una cartera, en minería, en energía, etcétera, cumple este periodo que es muy corto, de 6 meses, creo que no puedes entrar en el sistema privado, pues después inmediatamente entras a la mesa a un directorio y hay una retribución, digamos, se podría entender como una retribución pecuniaria y más también de tener un trabajo que aparte los trabajos de los directorios no son exigentes, te permiten hacer muchas otras cosas, como que bien decía en el tema del uso del tiempo, hay buen recurso también ahí. Eso se podría entender y ver como un sistema quizás de financiamiento complejo de la política y también, bueno, obviamente destacar en lo que decías del tema del tiempo y las dificultades y las asimetrías para poder alcanzar o postular a un cargo de representación popular. Claro, y le metemos otras cosas como por ejemplo las que están a cargo de cuidados, las personas que tienen hijos, le vas metiendo, hay tantas cosas que hacen muy difícil que si es que tú no tienes un respaldo económico y no solo el respaldo económico para hacer la campaña, digamos, para pagar financieramente la campaña, porque aunque te digan no, pídete un crédito y después te lo pagas con esto del reembolso que decías que te da el dinero público, sino porque te expones, hay mucha gente que la pueden despedir de sus trabajos si es que ven que se tiró a un partido político. Yo he escuchado de casos ahí también de gente que le presentan, oye, me ofrecieron tirarme el concejal y la pega dijeron no, o sea, tú haces eso y te vas y no tienes otras redes en las que, bueno, pierdes tu trabajo, pierdes tu fuente de ingreso, no tienen redes de estas de apoyo que te van a meter en una universidad o te van a meter en otro lado. Entonces, claro, para la gente más de a pie, de decirlo, las trabas para acceder a la postulación a cargo de representación popular son infinitamente mayores que cuando tienes este tema, tienes dinero detrás. Entonces ahí, claro, hay una relevancia importante en ese doble clic que decía, de por qué es tan importante ver de dónde vienen los aportes, quiénes lo hacen en su mayoría y a quiénes se los hacen. Sí, sin duda, eso es parte del objetivo que buscamos cuando realizamos este tipo de investigaciones, puesto que, como hemos señalado, hay un nivel de transparencia que es producto de una serie de hechos que anteriormente han demostrado
que hay situaciones que son desventajosas, que finalmente terminan siendo ilegales y son desventajosas para la gran mayoría, ¿verdad? Y al mismo tiempo, hoy entonces la línea entre lo que es legal y lo que es realmente, podríamos decir, correcto o más allá de correcto, pero que es justo para la disputa y la contienda que en este caso se está planteando, que tiene que ver con elecciones populares, es algo que no está del todo definido. Fue interesante cuando la propia Marcela Cubillos, que ya hemos citado, ¿verdad?, decía, bueno, pero ¿quién define o quién va a venir a decir si es que el sueldo que está en discusión es justo o no? Eso que lo decida el empleador que me lo paga, ¿verdad?, la universidad. Ahora podríamos decir, bueno, acá hay un tema de justicia, porque hay condiciones que son desiguales de base y aunque existan límites para los aportes, aunque existan distintos tipos de regulaciones, aún así vemos que la balanza sigue totalmente desequilibrada. Entonces, ¿qué tan justo termina siendo? ¿Y qué tan justo para qué? Principalmente para los resultados que vamos a ver posteriormente en la calidad de vida de las y los trabajadores, o sea, en una traducción bien concreta. Y en ese sentido podemos quizás desmenuzar algunos datos interesantes, porque hemos hablado de grupos económicos y financiamiento de estas campañas, y claro, hay situaciones en las cuales uno se puede preguntar, ¿esto permite que la balanza se incline más o no? Por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Huechuraba, donde uno de sus candidatos es Máximo Luksic, que es el candidato que ha recibido la mayor cantidad de aportes, ¿ya? Y que gran parte de esos aportes provienen... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es difícil imaginarse por qué un Máximo Luksic tendrá tanto dinero, ¿no? Yo creo que un misterio, o no es un misterio, Ricardo. En realidad no es un misterio, en realidad es interesante esa reflexión que tú haces, porque nos da pie para que volvamos a recordar que uno de los grupos económicos más importantes de nuestro país es el grupo Luksic, si no el más importante en la actualidad, que tiene negocios tanto en medios de comunicación como Canal 13, también en la minería con Antofagasta Minerals, también en la banca con el Banco de Chile. Tiene participación en distintos niveles de servicio, a través de su holding, que es Quiñenco. Ha logrado también vincularse de manera estrecha con la política, como tú decías antes. No olvidemos que Rodrigo Hinspeter tuvo un rol bastante importante también en este grupo económico, una vez que luego de haber sido ministro del Interior de la primera administración de Sebastián Piñera. Entonces, así también vamos viendo cómo este grupo económico, a través de distintos miembros del clan Luksic, ha aportado a la campaña de Máximo, exdirector director ejecutivo de Canal 13, y no olvidemos que además es una persona, Máximo Luksic, que está enfrentando su primera contienda de este tipo, ¿ya? O sea, es decir, es una persona que va apoyada por el pacto de derecha de Chile Vamos, y que en gran medida él se presenta como independiente, ¿ya? Como independiente en cierta medida dentro de ese pacto, y lo que vamos a tener al final del día es que tanto Andrónico Luksic, que es una de las cabezas de este grupo económico, junto con Iris von Bodna, que es la mujer más rica de nuestro país y una de las mujeres más ricas de América Latina. Incluso ella está en el ranking Forbes, que es uno de los rankings que mide a los súper ricos, podríamos decir, a los multimillonarios del mundo, y ellos aportan a la campaña de Máximo Luksic. Aportan probablemente porque es miembro de su familia, pero eso ya es algo que cualquier chileno o chilena no podría hacer, ¿verdad? Ni por más cercano que estuviera no podría aportar 8 millones, casi 9 millones a una candidatura de un familiar en específico. Entonces, claramente ahí hay desigualdades que, como dijimos anteriormente, es importante recordar que son estructurales. Este es uno de los grupos económicos que recibe en algunas de las empresas que mencionamos, como Banco de Chile, inversiones desde los fondos de pensión.
y recibe inversiones que, según lo que nosotros también hemos revisado, muchas veces superan los 5.000 millones de dólares. O sea, es uno de los grupos que más inversión también recibe de nuestro fondo de pensión. Entonces podríamos decir que es un grupo que le acomoda la forma en la cual se ordenan las relaciones sociales hoy en nuestro país. Y por algo busca defender esa idea en distintos niveles. Por algo, probablemente hoy tenemos a un joven Máximo Luksic en esta posición, y probablemente en el futuro, si es que esta es una contienda exitosa, puede que continúe en la carrera política y continúe directamente vinculado desde una de las familias más poderosas en los negocios hacia el mundo político con un canal directo. Que esto probablemente es algo que sirvió de referencia lo que hizo el propio Sebastián Piñera. No olvidemos que él tuvo una carrera política bastante prominente, fue senador, siempre vinculado con un pie en los negocios y con los dos probablemente, y el interés o los ojos puestos en la política, pero llega a ser presidente Sebastián Piñera, dos veces. Claro, y 2 veces, inolvidable esa foto, por ejemplo, en que aparece con su terminal Bloomberg en La Moneda, hablando de lo que dice de un pie en los negocios o 2 pies en los negocios, todos los cuestionamientos al fideicomiso ciego, también los cuestionamientos al notable crecimiento de su patrimonio durante justamente sus presidencias. Entonces ahí también uno empieza a ver, y cuando lo sumas a otros casos más antiguos y más recientes, como de Berlusconi, Donald Trump, personas que son billonarias, y dicen, bueno, ¿por qué se meten a la política? Entonces, en algún momento se hacían todas estas locuciones de, si tienen plata no van a robar, y esto lo hacen como de altruismo, pero en la mayoría de los casos en que uno ve estos ejemplos, salen con patrimonios aumentados de las políticas. Entonces, hay fundamentos para la sospecha de que no están por altruismo, no están por generosidad, no están por no sé, interés político puro el que se mete en estos grandes empresarios a la arena política. Claro, este es el contexto en el que estamos desenvolviéndonos, donde directamente ya tenemos esta situación que es importante también decir, cuando uno mira el pasado, también puede ver de que distintas familias de renombre ya habían estado participando en la política. Entonces es muy probable que hoy día el gran empresariado o algunos miembros del gran empresariado también quieran formar parte de este mundo, también quieran involucrarse de esta forma. Y ahí Sutil fue candidato, y ahora es acordándome que es uno de los importantes financistas, el tercero que tienen en la lista más alto, y él también se tiró en la arena política directamente. Quizá, no sé, esto sería mejor hablarlo lo conversamos, le podríamos preguntar a un historiador, o quizás también tú sabes ahí, Ricardo, pero quizás la diferencia antes era como que el gran empresariado tenía más sistema de proxy, es decir, como intermediario, para no verse inmiscuido directamente en la política, que consideraban quizás algo más sucio, o más, no sé, más de baja calaña quizás, y se mantenía ahí como este intermediario. Y ahora hemos visto más que se corte el intermediario. Entonces que aparece directamente el empresario, y también, ahí estoy netamente especulación mía, tiene que ver un poco con la sociedad del espectáculo. Con que el tema de estar ahí en la palestra, de la visualización, de las imágenes, de que todo hoy en día, desde las redes sociales de Instagram, todo es imágenes, entonces querer mostrarse ahí como con el poder, querer mostrarse, no sé, bueno, Donald Trump es un excelente ejemplo ahí del tema del ego también, de la vanidad y todas estas otras cosas de la sociedad del espectáculo, digamos. Pero bueno, eso son especulaciones. Como sea, claro, y el ejemplo sutil es importante. O sea, él ha tenido un rol muy, muy relevante en los aportes financieros, y también en su manifestación como dirigente gremial, en apoyo a ciertos temas ideológicos, ciertos temas como, claro, políticos, y también con un interés bien, bien, bien directo. No sé cómo ves su caso en particular.
Sí, está el caso de Sutil, como tú señalas, que financia en específico distintas candidaturas, entre ellas también la del candidato a gobernador de la región metropolitana, Francisco Rego, que es candidato por Renovación Nacional y recibe en parte aportes de Juan Sutil. También tenemos a Carla Rubirar, que va como candidata a alcaldesa de Puente Alto, también recibe aportes de Juan Sutil, ella, ojo, que va como independiente, pero dentro de este pacto de derecha, ¿verdad? Pero recibe aportes de Juan Sutil. También tenemos al candidato a gobernador de la región de O'Higgins, que recibe inversiones electorales, en este caso aportes de parte de Juan Sutil. No olvidemos que Juan Sutil, además, es uno de sus principales nichos de negocio, tiene que ver con el mundo agrícola. ¿Ya? Entonces, eso también, cada vez, como tú ves, si vamos desmenuzando capa a capa, finalmente va teniendo cada vez más sentido por qué se hace este tipo de financiamiento. También el candidato a gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, recibe aportes de Juan Sutil, por mencionar algunos. No dejemos afuera a otro personaje que también es conocido y recibe aportes de Juan Sutil, que es el ex ministro de Sebastián Piñera, Jaime Belolio, ¿ya? Ahí tenemos ya dos ministros que hemos mencionado de Sebastián Piñera, Carla Rubilar y Jaime Belolio, que reciben, en este caso están en el grupo de los que reciben aporte de Juan Sutil. Ellos están aspirando a tener cargos tanto a nivel comunal como regional. Y en la región de Valparaíso, la candidata a gobernadora regional, María José Hoffman, que es de la UDI, también recibe aportes de Juan Sutil. Entonces, como vemos, Juan Sutil aporta principalmente a candidatos de la derecha, principalmente la Unión Demócrata Independiente o independientes dentro del pacto de la derecha, a un candidato de Renovación Nacional, como ya hemos mencionado, pero esos son los que reciben la mayor cantidad de dinero en los aportes individuales que hace Juan Sutil. Sin embargo, claro, Chile Vamos. Sí, y asimismo, Juan Sutil en total podríamos observar que distribuye su aporte en alrededor de 43 candidaturas distintas. Ya eso también es interesante. O sea, si bien comentábamos al principio, en el ranking, él está en el lugar 3 de ranking de aportantes individuales. No es el que más aporta, pero es uno de los que más aportan. Sin embargo, sus aportes están altamente distribuidos, ¿ya? O sea, le aporta a bastantes candidaturas de distintos lugares. Estos que mencionamos recién son los que reciben 2 millones, 3 millones, 1.800.000 aproximadamente, y el resto de los aportes se van dividiendo en montos más pequeños, siendo los montos más pequeños que aporta 400.000 pesos a una candidatura en específico, en este caso a Ramón Mardones, que va de candidato a concejal de Las Condes. Pero por otro lado, volviendo a la conversación que estábamos teniendo y enlazándola con esto, Juan Sutil fue candidato, ¿verdad? Un candidato a este proceso de convención constitucional, pero también hemos tenido, y acá es lo interesante de este fenómeno, que como tú decías, tiene muchos componentes nuevos esta participación de los grandes capitalistas de nuestro país, las grandes riquezas de nuestro país en la política, pero tampoco es algo del todo nuevo. Hay uno de los grupos que también participan hoy día en el financiamiento de la política, que tradicionalmente, sobre todo en la consolidación principal de lo que fue este siglo, estuvo participando muy cerca de la política, que es la familia Mate. Los Mate claro, los Mate Larraín, o sea, es una familia que viene de la aristocracia de nuestro país, podríamos decir, la construcción histórica de esto que llamamos república, en gran medida ha tenido el ojo incesante, supervisor, fiscalizador, regulador de la familia Mate. ¿Ya? Los Larraín Mate o los Mate Larraín están hoy embricados en una serie de negocios en Chile que van desde el sector minero al sector energético, la banca, las telecomunicaciones. Forestal también, ¿no?
forestal. Entonces, como vemos, son grupos económicos que a través de su participación en distintos sectores han logrado amasar grandes fortunas en distintos periodos de la historia y que en algún momento de importantes decisiones políticas han tenido un domicilio bastante claro. Lo más reciente, más allá de lo hecho ocurrido en la Guerra del Pacífico, que podemos encontrar ahí la participación de la familia Mate, pero yendo a eventos mucho más recientes, tenemos la propia dictadura militar. Muchos de estos mismos grupos económicos son grupos económicos que parte de sus riquezas actuales se amasan en función de transformaciones que se aplican durante la dictadura militar. Entonces, obviamente, hay un nivel de relación entre el mundo político y la acumulación de riquezas que es difícil de desconocer y que podemos ver cómo tiene muchas aristas que son distintas. En este caso, los propios Mate, los Luxic, también participan en centros de opinión. Uno de los centros de opinión que es referente en Chile en términos de encuestas, que es el CEP. No olvidemos que recibe un importante financiamiento de parte de la familia Mate. Ya eso fue abiertamente conocido. Otros centros de opinión, de investigación, que ya tienen un domicilio político también mucho más explícito y más claro, como Libertad y Desarrollo, también ha sido de público conocimiento que reciben donaciones importantes de grandes familias. Por otro lado, la Fundación para el Progreso, también no olvidemos que uno de sus mecenas, que han ido variando su matriz de financiamiento, pero uno de los que permitió que llegasen a tener el nivel de presencia que tienen en la actualidad fue Nicolás Ibáñez, ¿ya? Que pertenece también a una de las familias más ricas de Chile. Entonces acá, para cerrar la idea, es muy importante no confundirnos con que exista una cuestión valórica de animadversión, con que las personas que tienen más riqueza hagan lo que quieran con su dinero. Esto no se trata de eso. Esto se trata del análisis de la desigualdad estructural, que es muy concreta, que no es una percepción, una sensación, no es envidia. Esto tiene que ver con salarios, tiene que ver con participación política y tiene que ver con la construcción de las reformas que son necesarias. Tú también citaste anteriormente lo que fue la ley de pesca, por dar un ejemplo, lo que fueron los casos de copia y pega de distintas reformas o ajustes o distintas mociones que se levantan desde el Congreso. Entonces, hay situaciones concretas. No estamos acá pensando que hay una conspiración secreta difícil de develar. O sea, es todo muy explícito y lo que esto demuestra es que el interés de estos grupos que amasan riqueza está muy vinculado a esta otra situación de desprotección de sistema de pensiones privatizados, por ejemplo. El grupo Mate también es uno de los grupos que recibe los más importantes aportes dentro de las inversiones que realizan las AFP con el Fondo de Pensiones de la y los Trabajadores. Entonces vamos viendo cómo se genera una suerte de defensa de un modelo, una especie de defensa de reformas que se instalaron en la época dictatorial y que han significado grandes réditos para las familias más ricas del país. Entonces, ante eso, no podemos hacer otra cosa más que conocer esta realidad, poder comprenderla, tener una opinión, que pueden haber múltiples y ser distintas, pero también es fundamental la organización para transformar este tipo de cosas. Claro, y ya que estamos ya cerquita del final, pero para ver en estos datos específicos, algunos que se nos quedan, los mencionamos y se nos quedan en el tintero la profundización. Bueno, hablábamos del grupo Mate, el grupo Luxic, también en su momento se me fue uno más que también que he mencionado, pero nos faltaban, yo creo que los dos más grandes mencionar, así como en detalle, que yo no lo conocía de nombre antes, el caso de Jorge Armando Andahuesa Fouquet, que es el que tiene más aporte a nivel individual y que pertenece al grupo Angelini y que hace toda su inversión
a la UDI, a la Unión Demócrata Independiente, y es súper llamativo además que él entrega 250 millones a los concejales. No pone concejal específico, pone así como a concejal, para elecciones de concejal, 250 millones. Para elecciones de consejero regional, 250 millones. O sea, 500 millones para la concejal y consejero regional, que son las que uno diría, entre comillas, menos importantes. Porque uno piensa en ese sentido, la alcaldía es la más relevante y la del gobernador o gobernador es la más relevante. Y él como que le mete mucha plata a estas dos que son como las más pequeñas. Entonces, habla también ahí, hay un mensaje bien especial. Y bueno, ahí deja como 50 millones para las campañas de gobernador y como 36 millones para las de alcalde, pero 250 millones para cada una de consejeros regionales y de concejales es una enormidad. De Jorge Armando Andahuesa, que es el controlador de Angelini. Es bien interesante el caso de él porque en gran medida no estamos hablando de alguien que sea un familiar directo, sino que estamos hablando de alguien que ha ocupado posiciones en los directorios de distintas empresas del grupo Angelini, incluida Antar Chile, que es una de las matrices de sus negocios, por lo cual lo vinculamos con el grupo, porque es alguien que su actividad principal en términos empresariales ha consistido en representar y tomar decisiones por este grupo, ¿ya? Participar en ese aspecto. Entonces, es ahí cuando claro, nos vamos dando cuenta de que el concepto del grupo económico es un concepto que es complejo, pero tampoco tan complejo, porque ya no representa lo mismo que el grupo familiar. Representa personas que están principalmente en el entorno de grandes patrimonios, de grandes capitales, y que influyen en las posibilidades de materializar una acelerada acumulación de riqueza por parte de esos grandes patrimonios. Entonces, en gran medida, estos grupos hoy van tomando distintos niveles de participación. Lo estamos viendo en el ámbito económico, lo podemos ver ahora en el ámbito electoral, y lo más relevante desde nuestro punto de vista es no dejar de hacer este análisis, porque la información que se transparenta, como habíamos dicho al principio, no nos dice esto. O sea, si tú miras la información del CERVEL, el CERVEL lo que publica, que la base es que está esta persona y que hace tanto aporte, pero no nos dice quién es esa persona, ¿ya? Entonces, es ahí donde está el doble clic, que es interesante, poder tener más información, poder agrupar a personas que sabemos que están relacionadas de cierta forma. Y ahí es donde el panorama se vuelve más transparente todavía y permite que haya más discusión y que se puedan generar distintos tipos de irritaciones para las transformaciones de este tipo de realidades y discusiones respecto de, bueno, esto profundiza o no la desigualdad, se da en un contexto que ya es desigual, qué tipo de repercusiones puede tener, cosas que probablemente no nos preguntaríamos si pensamos que cada aportante individual está solo en el mundo, ¿verdad? Y no tiene ningún otro interés más que hacer un aporte que podría pensarse hasta desinteresado. Bueno, cae cajón cuando uno ve entonces lo que recién conversamos, este aporte de más de 580 millones a la UBI, solamente una de estas personas y nada más. Entonces tampoco es como, por último, no sé, en el caso que mencionabas de los mates, tenían una diversificación, no sé, o Sutil también tenía una, bueno, igual bien enfocado en Chile Vamos, pero aquí hay un aporte a la UDI, sí, pero exclusivo. Y hay otro para cerrar, de los llamativos de los grupos que mencionaban, también uno que llama mucho la atención es de GTD, que es el segundo, los segundos aportes más importantes, que era a cargo de Juan Casanueva Prendes. Entonces, ahí sí, para cerrar, ahí sí nos cuentas como el tema de que también está bien llamativo y que se repiten los nombres, pues vuelve a aparecer ahí a María José Hoffman, que es la candidata a la gobernadora, a la gobernación regional de Valparaíso, con un aporte de 110 millones. O sea, importantísimo. Y después de nuevo para la UDI, para el tópico de concejales, 110 millones de nuevo. O sea, mucha plata para el tema de los concejales.
de lo que hemos visto. Bueno, ¿cómo descifra o qué extrapolas aquí del caso de GTD? Y bueno, que es GTD también. Sí, este aportante, en este caso Juan Casanueva Prendes, ¿verdad? No, lo vimos anteriormente en las elecciones constituyentes, que también realizó aportes bastante importantes. Y como dices tú, hoy vemos nuevamente una preferencia bastante inclinada hacia la UDI y que en gran medida es interesante ver cómo el nivel territorial de alcaldía o concejalía no deja de ser un nivel relevante, porque no olvidemos que el próximo año hay elecciones nuevamente, ¿ya? O sea, el próximo año hay elecciones de presidente o presidenta y diputado y diputada. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente en la ciencia política se comenta a través de algunas investigaciones? Que hay algún tipo de incidencia o influencia en relación a una elección previa. Es decir, si en esta elección resulta victorioso el bloque de la derecha, eso lo deja en un buen pie para la elección siguiente, en términos de que se ve como una coalición que resultó exitosa, pero en términos concretos también significa que su fuerza de promoción, podríamos decir, o su fuerza de campaña para la próxima elección va a ser más grande, ¿ya? Probablemente en las últimas elecciones también hemos visto que hay quienes lo interpretan o lo señalan como una especie de péndulo, que en un momento ganó la izquierda, después ganó la derecha, pero cuando miramos la profundidad de las ideas nos damos cuenta que ambos bloques tampoco es que sean tan distintos, ¿ya? Al final, en términos concretos, hay una centro izquierda que ha logrado colocar ciertas ideas con más fuerza. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que tener en cuenta es que, de manera concreta, si tienes más concejales y tienes más alcaldes, tienes entonces más presencia a nivel local para lo que va a significar esta próxima elección. Entonces, por eso es uno de los elementos por lo cual cobra importancia. No olvidemos otros elementos que ya tienen que ver con la aprobación de proyectos de inversión, que tienen que ver con cuestiones en las cuales están vinculados estos grandes grupos económicos. O sea, no les estamos atribuyendo que sea esa su finalidad, solamente lo que podemos hacer es no desconocer que GTD, por ejemplo, que es un grupo que está vinculado a las telecomunicaciones principalmente, es importante tener presencia también en el nivel de los hogares. Quizá eso no se relaciona directamente con que haga importantes aportes a los concejales, pero se relaciona el aporte con la próxima elección. Entonces ahí vamos, ¿por qué? Porque si hay un gobierno que es afín, obviamente las distintas políticas, un congreso que es afín, las distintas políticas también tienen más probabilidad de ser afines. Entonces, hay distintos tiempos que se van cruzando de una elección a la siguiente y hay también distintas interpretaciones que se pueden hacer para tratar de comprender estos importantes volúmenes de dinero que son aportes que se hacen con múltiples transferencias, que en gran medida van todo dentro de los canales que dispone el CERVEL y que de cierta manera no por eso significa que no le vamos a poder dar una vuelta crítica. De todos los grupos que hemos conversado hasta ahora, que claro, son los principales que hemos podido detectar, probablemente también ampliar un poco lo que comentábamos recién del Grupo Solari, ¿verdad? También el Grupo Solari hace que el Grupo Solari, no olvidemos, está vinculado a través del control de Sodimac, del Grupo Falabella, ¿verdad? Hace poco su presidente era Carlos Solari, ¿verdad? Que estuvo haciendo aportes para el anterior proceso de lo que fueron las elecciones de convencionales y que ahora también ha dicho presente y hace aportes para las candidaturas de gobernadores regionales de la UDI, por ejemplo. Los principales partidos que vemos en el listado del Grupo Solari
son estos partidos de derecha, es principalmente la UDI la que recibe en distintas candidaturas estos aportes, y también vemos la presencia de Renovación Nacional, pero aparecen ahí algunos... Sí, Claro, el último en el informe, el último nombre, se sale un poco de la norma. claro, hay ahí probablemente quienes familiares que no están tan cercanos del grupo, ¿verdad? Pero las cabezas del grupo, que son las que habíamos comentado, Piero Solari, Rafael Cardone Solari, Carlos Solari, tienen una afinidad bastante específica, bastante explícita. Por otro Claro. lado, el otro grupo que también... Mencionaba, disculpa, Ricardo, solo para que no quede como en el aire, que mayoritariamente el aporte es a la UDI, es a la derecha, pero ahí como en el informe de Fundación Sol, que igual lo vamos a mostrar después en el desconcierto y lo pueden ver en la página de Fundación Sol, obviamente también en los detalles para que no quede solamente en las palabras. Aparece un aporte, pero como de 300.000 pesos, un aporte muy pequeño a Claudia Pizarro, de la Pintana, candidata a alcaldesa. Entonces, ella se sale como de todo el marco, que recordemos que es demócrata cristiana, pero una persona muy, muy asociada a lo popular por su presencia ahí y su trabajo ahí en la Pintana. Largo trabajo. Claro. Entonces, claro, se sale un poco de claro, mucho UDI, derecha, y bueno, un aporte, pero de 300.000 ahí no a Claudia. Claro, ahí de parte de uno de las nuevas generaciones, podríamos decir, de la familia Solari, que es Diego Solari Echeverri. Claro, entonces, esto no es algo que en el fondo nos deje indiferentes, bastante interesante poder reflexionar al respecto. Y ahora, considerando que van a haber 2 días de elecciones, también finalmente poco podríamos decir en lo que este tipo de financiamiento va a significar en términos de la decisión final que tomen las personas. Quizás para las personas son otros los factores que son relevantes. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis, es interesante ver cómo surgen estos vasos comunicantes, estos puentes, ¿verdad?, entre dinero y política. Es uno más de los puentes que podemos analizar dentro de todos los otros que también conversamos en la entrevista hoy. Claro, y bueno, ya llegamos al final de la entrevista, nos pasamos un poco, pero es un tema importante. Es un tema importante y como decíamos al principio, lamentablemente no ha sido tan tratado, ni profundizado, ni tocado el tema de los dineros y la política. Ha quedado bien relegado en este proceso de elecciones de alcaldes, gobernadores, core y concejales, siendo que es fundamental, influye mucho. Y bueno, y que todavía hay harto por hacer, justamente, si bien, como bien decía Ricardo, han habido avances, hay mucho por hacer todavía en esta línea de transparencia y de avanzar más allá en un mejor sistema y menos asimétrico, que genere más oportunidad ecuánime. Muchas gracias, Recareo, y bueno, no sé, un último mensaje de despedida para la gente que nos está viendo y nos ha estado y nos verá también a futuro en esta grabación. Reiterar el mensaje que hemos podido compartir en los live anteriores que hemos hecho en conjunto, ¿verdad? Esta entrevista en vivo, que es un mensaje en el cual no podemos considerar que porque se dan este tipo de situaciones, porque ha sido evidente, o sea, hemos hablado de millones y millones que probablemente para los hogares y los trabajadores y trabajadoras que nos escuchan son cifras inalcanzables en una vida de trabajo o un periodo de tiempo menor. No porque la situación parezca así de desventajosa, podemos pensar que todo está perdido. Probablemente este tipo de investigaciones, este tipo de informaciones, lo que nos permite es también tener en cuenta de que en el camino de construir alternativas, de buscar espacios colectivos, hay distintos tipos de desafíos, distintos tipos de dificultades, y que este espacio en el cual se realizan las elecciones
de los representantes políticos, también hay una arista que es importante mirar. Y muchas veces hacer un ejercicio pedagógico, de difusión, de conversación, de llevar estos temas a la mesa, de discutirlos fraternalmente para ir encontrando distintas alternativas y estrategias para abordarlo, es algo que ayuda realmente a que en el futuro podamos ir teniendo una realidad un poco más cercana a esas necesidades que tiene hoy en día el gran y el amplio conjunto de las y los trabajadores. O sea, acá hay mucha tarea pendiente en ese sentido, sobre todo en lo que es la pedagogía, el conocer, el saber bien por qué es que están ocurriendo estas cosas, cómo es que se organizan este tipo de financiamientos, cómo es que se agrupan estas personas que vemos también en otro tipo de instancias. Entonces ese conocimiento nos sirve como una herramienta y con ese afán es que también hacemos estas investigaciones, no con el afán de pensar de que es algo que no, quizás para algunos es, bueno, es algo obvio, podrían decir, pero hacer una doble lectura nos permite profundizar en debates que son necesarios para la clase trabajadora hoy en día. Claro que sí. Y bueno, nada más que agradecerles a todas y todos quienes nos han visto esta mañana y a tarde aquí en el Desconcierto. Como siempre, les dejamos invitados a que sigan en las redes sociales, en X, Facebook, YouTube e Instagram, para estar atentos ya a nuevas entrevistas en vivo en directo. Cada 2 semanas estamos ahí fijos con la Fundación Sol, hablando de temas contingentes y a veces no tan contingentes, pero siempre interesantes y profundos. Así que gracias por acompañarnos y también gracias, Recargo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena semana, lo que queda de ella. Claro, lo que queda. Igualmente, y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.